En esta oportunidad voy a hablarles de la detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador, que tiene pues en convulsión, digamos, el aspecto jurídico y político de nuestro país. No voy a referirme a ella desde un aspecto partidista, desde apropiándonos de un color o desde el punto de vista de las emociones que pueda generar la detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino que lo que pretendo en este video es mostrarles el fundamento constitucional y legal, además de la detención preventiva. Entonces, en primer lugar, hay que tener presente el artículo 186 de la Constitución Política de Colombia, que ha tenido además una modificación por virtud del Acto Legislativo 01, su artículo primero, 01 de 2018, y básicamente ese artículo 186 indica que el juez natural de los congresistas, cuando cometan algún tipo de conducta en ejercicio de su función o estando en ejercicio de su función o teniendo o estando revestidos de la condición de congresistas, pues es la Corte Suprema de Justicia. En esa misma disposición normativa entonces queda claro por qué al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez no lo investiga la Fiscalía General de la Nación, porque esa misma disposición constitucional es la que ha indicado que es la sala de instrucción la que investiga, la sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, sala penal, la que se encarga de adelantar la investigación en principio. Digamos que este proceso apenas está iniciando desde luego y estaría en unas fases pues incipientes apenas de su trámite ordinario. Luego de ello, el proceso lo conocerá la Sala Especial de Primera Instancia. Esa Sala Especial de Primera Instancia, que es inclusive una de las aspectos que introdujo el acto legislativo mencionado, tratando de dar garantía al principio de la doble instancia que no comportaba la Constitución política en origen para este tipo de investigaciones, creó esta sala, digamos que sin tratar de ser muy respetuoso en este punto, ese adefesio que generó la Constitución política, esa figura extrañísima dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, intentando, insisto, garantizar el principio de doble instancia, pues entonces ha creado esa sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, que es la que eventualmente hacia adelante adoptará la decisión de primera instancia en el caso del senador Álvaro Uribe Vélez. Esa decisión, sabiendo que puede ser absolutoria o condenatoria, que inclusive también podrá haber una decisión que precluya la actuación que se ha adelantado hasta ese momento. Como les digo, el proceso apenas está iniciando. Luego de ello, esa decisión de primera instancia tendrá la posibilidad de ser apelada con ocasión, insisto, de esta modificación insertada por el acto legislativo del que les he hablado, y esa apelación se puede hacer frente a la decisión de primera instancia que adopta esa misma Corte Suprema de Justicia en esa sala especial de primera instancia. Esa apelación ya la conocerá ahora sí la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, y esa sala de casación de la Corte Suprema de Justicia podrá también adoptar la decisión en segunda instancia, que puede ser confirmando la de primera. Entonces, en el evento en que la decisión de primera instancia sea condenatoria y la segunda sea confirmando, pues desde luego estará afianzando la decisión que adoptó la sala especial de primera instancia. Si por el contrario la decisión de primera instancia fue absolutoria, pero la de segunda instancia termina por condenar al procesado penal, entonces existirá la posibilidad de la doble conformidad de la que tanto se ha hablado en últimos tiempos en Colombia, con ocasión inclusive del caso del exministro Andrés Felipe Arias. ¿Por qué? Porque cuando existe una primera condena, ese mismo artículo 186 en su último inciso precisa que esa primera condena puede ser impugnada igualmente por quien resulta, digamos, afectado con la decisión condenatoria por primera vez. Ahora bien, existe también el artículo 235 de la misma Constitución Política, dentro del cual hay que tener presentes los numerales tercero y cuarto, el cuarto en la medida en que se menciona que quien investiga y juzga a los miembros del Congreso de la República por hechos ocurridos en ejercicio de su función o estando revestidos de la condición de congresistas, pues lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, este aspecto constitucional nos tiene necesariamente que aterrizar al entorno legal. Y el entorno legal que quiero afianzar aquí es el procedimiento dentro del cual se adelanta esta investigación. Tenemos como vigente la Ley 906 de 2004 como el Código de Procedimiento Penal actual, pero para este caso en concreto aplica la Ley 600 de 2000. ¿Por qué?
Porque el artículo 533 de la Codificación 906 de 2004 expresamente dispone que las investigaciones que se estén adelantando a quienes se enmarquen en el numeral tercero del artículo 235 de la Constitución Política, las conoce o se adelantan más bien por vía de la Ley 600 de 2000. En ese contexto, entonces, nos fincaremos sobre esa Ley 600 de 2000, no obstante existir también el Código de Procedimiento Penal que tenemos en la actualidad. De esta Ley 600, entonces, hay que tener presente primero el artículo 354, que nos habla pues de la posibilidad de la resolución o de la obligación que se tiene frente a la resolver la situación jurídica. Luego el 355, que termina siendo un poco más claro frente a la medida de aseguramiento de detención preventiva que pueden emitir los jueces. ¿Para qué? O digamos, ¿con qué finalidad es esa medida de aseguramiento? Con la de evitar que el procesado penal afecte el proceso mismo, que perturbe la recopilación de las pruebas, que pueda generar algún tipo de entorpecer, digamos en términos generales, el recaudo probatorio. Entonces, que desaparezca pruebas, que deforme las pruebas, que las oculte. Y ha quedado claro entonces con el comunicado de la Corte Suprema de Justicia que una de las consideraciones que ha expresado este órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria ciertamente es que esa posibilidad frente al investigado Uribe Vélez pues podría existir. Entonces, digamos que con base en esa disposición constitucional se adopta pues esta medida de la que estamos hablando. En segundo término, tenemos el artículo 356 frente a la detención preventiva y las condiciones o requisitos que deben haber para que esa detención en efecto se pueda dar. Y son básicamente que existan dos indicios graves de responsabilidad del procesado. ¿Qué se debe aclarar allí? Que no es que se esté prejuzgando con esos indicios graves de responsabilidad, porque sigue teniendo la presunción de inocencia a quien se investiga, pero para esta fase incipiente en la que se está, y analizado el contexto probatorio que hasta este momento tiene en sus manos la Corte Suprema de Justicia, logra colegir de los elementos que hay allí, que al menos hay dos indicios graves de responsabilidad eventualmente. Con base en esos dos indicios graves, entonces también sustenta la detención preventiva de la que hoy tenemos cuenta en nuestro país. Luego está el artículo 357 de la Ley 600 también de 2000, y ese nos habla más concretamente de, digamos, las condiciones que tiene o los elementos mínimos que deben existir para esa detención preventiva, teniendo en cuenta que ya están o que preceden los dos indicios graves de responsabilidad. Por el otro lado tenemos una condición mínima de la pena. Entonces, esta detención preventiva podrá adelantarse en la medida en que la pena que tenga señalada la conducta delictual o la presunta conducta delictual que se le señale al procesado tenga, cuyo mínimo sea de 4 o más años, es decir, que mínimamente tenga 4 años o exceda esa condición. Hay que aclarar entonces que para este proceso penal que se le adelanta al expresidente Álvaro Uribe, pues se le está señalando básicamente dos posibles conductas delictuales. Primera es el soborno en actuación penal y en segundo el fraude procesal. Estos dos tipos penales, estas dos conductas penales contempladas pues en el Código Penal, tienen una pena mínima de 6 años. Entonces, al tener una pena mínima de 6 años, se cumple con el requisito que al menos la conducta por la que se investiga sea de 4 años o exceda de los 4 años. Entonces están dadas las condiciones hasta allí para que la detención preventiva, en la que hoy se habla tanto, tenga jurídicamente soporte. No emocionalmente, ni desde el punto de vista político, ni de ningún miramiento de esa naturaleza, jurídicamente. Estando esos elementos jurídicos establecidos y teniendo presente las conductas que eventualmente se le están señalando al expresidente Álvaro Uribe, al senador Uribe, también tenemos que observar entonces el parágrafo de ese mismo artículo 357. ¿Por qué? Porque se ha discutido sobre que la detención sea en su domicilio. Y no es tampoco un capricho de quienes han determinado así hacerlo, sino que tiene un fundamento, una razón legal. En este caso, el parágrafo mencionado de la disposición normativa indicada indica claramente que cuando la pena que tenga esa conducta como mínima sea hasta de 8 años, podrá la pena privativa de la libertad
tenerse como domiciliaria. Y como ya lo hemos explicado, la conducta delictual que se le señala al expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene en ambos casos, tanto en el caso del fraude procesal como en el caso del soborno en actuación penal, tiene una pena mínima de 6 años. Razón entonces jurídica por la cual la detención preventiva es domiciliaria. Esta es una explicación muy rápida del aspecto procedimental que tiene la causa procesal que se adelanta. Insisto que todavía el proceso es muy incipiente, está apenas iniciando, de manera que emitir observaciones o pareceres jurídicos que se anticipen a la decisión, pues todavía creo que es muy primigenio. No obstante, entonces, ¿qué hay que resaltar de este asunto? Primero, que la separación de poderes que nos precisa el artículo 113 de la Constitución Política, pues ha quedado de alguna manera en este caso exaltada. Que la Corte Suprema de Justicia está actuando con base en los elementos probatorios y las circunstancias fácticas que rodean el asunto para la medida que adoptó, es una evidencia de la separación de poderes. Esa separación de poderes sabemos que también está prevalida del principio de colaboración armónica cuando así se requiera, pero ese principio de colaboración armónica no quiere significar una intromisión de otros poderes o funciones estatales en la que corresponde a la función jurisdiccional del Estado. Esa es pues un aporte desde el punto de vista jurídico, una explicación, como lo dije al principio, netamente jurídica, y que de aquí puedan derivar, digamos, muchos pareceres, muchas críticas, incluso odios con los que se mira la política. Eso no es, digamos, no lo podemos desconocer. La política tiene una gran carga de odio a la hora de revisarse o de analizarse un caso. Por eso este video lo he querido hacer, insisto, con la mayor objetividad posible, simplemente precisando los argumentos o soportes constitucionales y los legales desde el punto de vista procedimental que tiene la medida que se ha adoptado. Finalmente, habrá que recordar quienes años atrás le aconsejaban al expresidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, que se quedara en su condición de expresidente, que no se sometiera pues a ser senador porque se arriesgaba a lo que hoy está ocurriendo, a que las investigaciones que se le adelantan pues no sean como lo hubiesen sido si hubiese sido cuando era presidente, por vía de la comisión, por vía del Congreso de la República, tanto en Cámara como en Senado, para que por la comisión de acusaciones pues entonces se le adelantara la investigación correspondiente y así su juez natural, que es el Congreso de la República, tuviese la competencia respectiva. No obstante, la misma Constitución Política también precisa que frente al presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia pues también tiene una fase de adelantamiento frente a lo que le corresponde. En síntesis, hay que esperar qué va a continuar después de esto. Tendrá que resolver la justicia lo que corresponde en esta actuación penal y estaremos a la espera en unos meses o años, tal vez con mayor posibilidad años, a la decisión que adopte, si es que se llega a ese momento procesal, pues la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.